comenzamos a compartir la palabra esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos del 3 al 10. Así que todos los que tengáis Biblia, pues nos acercamos a ella. Bueno, ya hemos empezado a la vida normal, como yo digo, no es que la otra vida no fuera normal, pero el verano aquí en Cartagena sabéis que desaparecemos y después volvemos a aparecer en el mes de septiembre, octubre, sigue viniendo gente y bien, ya ha empezado todo el curso escolar y todas esas cosas y lógicamente pues hay más trabajo. Así que lo que ha dicho Lola con respecto al tema de las cajas, hay muchas más cosas que hacer. Y hay un versículo que los versículos no se oxidan ni se hacen viejos, porque la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y el Señor siempre rogaba al Padre que enviara obreros a la mies. Y bueno, y creo que uno de los motivos de oración que tendríamos que tener cada jueves es que Dios siguiera enviando obreros a la mies. Anoche a las 10 yo no tenía preparado nada porque el ordenador, que es nuevo, que tiene apenas 15 días, se estropea. Con todo este tema de instalar programas piratas, los jóvenes, como no tengo jóvenes cerca de mí, menos mal que se está hablando para que vengan jóvenes y que vengan. Porque le pregunta a alguien, pues yo no sé esto, me lo instalaron mal de cualquier manera y la predicación se borraba, volví a escribirla, me la sé de memoria, de tanto escribirla. Y yo anoche estaba que disparara, digo, Señor, vaya un testimonio que me estoy dando a mí mismo, increíble. Era imposible. Bueno, y al final pues tuve que pagar. Porque sabéis que cuando no se puede conseguir una cosa, se paga. Compré lo que nunca he comprado, el paquete de Microsoft, y tuve que pagar ahí un dinero, si no, no había manera de arrancar este aparato. Bueno, cuando yo veo que hay tantos impedimentos, no quiero espiritualizarlo todo, pero me gusta, hombre, no me gusta sufrir, pero creo que siempre detrás de cada momento así tenso y de tensión, siempre hay un aprendizaje. Y prefiero quedarme con el aprendizaje que con el momento de tensión. Y el aprendizaje, bueno, pues que tenemos que tener más paciencia, que el Señor sabe las cosas y no sé. Y bueno, y personalmente pues aprendí algunas cosas que aquí no puedo compartir. Hoy vamos a leer algo y quiero que sepáis dónde nos quedamos porque la semana pasada hablamos de la obra social, interrumpimos durante una semana lo que fue la lectura de Mateo, pero sabéis que estamos en el momento en que Jesús... Sabemos que ora en Getsemaní, después se procede al arresto, es llevado ante el concilio, después vemos la negación de Pedro, fue lo último que vimos, y ahora estamos en el capítulo 27. Los dos primeros versículos hablan de que Jesús es llevado delante de Pilato. No voy a compartirlos porque después arrancamos en el 11 el interrogatorio de Pilato a Jesús. Y es una porción muy importante porque vamos a entender qué quiere decir la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad... en su origen la palabra verdad pues tiene muchas connotaciones, pero Jesús cuando dice yo soy la verdad está diciendo algo muy, 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 muy potente. Y en esa porción entenderemos que Cristo es la verdad. No perdamos de vista nunca que Mateo siempre se preocupó de enseñarnos que Jesucristo es el Mesías. Esa era la preocupación, bueno, no preocupación, el deseo, el objetivo de este Evangelio, a través de contar toda la vida de Jesús. Lo que subyace en el fondo es que Jesucristo es el Mesías. Así que empezamos a leer en Mateo, capítulo 27, versículos desde el 3 al 10. Y se titula, el título Judas se ahorca. Vale. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros.
por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre o Acéldama en el lenguaje original. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso dice los textos que en esta mañana pues vamos a hablar un poco. Daros cuenta que hay dos personajes paralelos que estamos estudiando, terminando ya este libro de Mateo: Pedro por un lado y su negación, y Judas por otro y su traición. Pero creo que quizá el autor del libro, pues un poco para que veamos, más que el paralelismo, las actitudes del ser humano. En función de la actitud, así es el final. Uno de ellos sí se conmovió profundamente, lloró y se arrepintió de verdad y fue restaurado, como fue Pedro, y posteriormente podemos encontrar algunas epístolas aquí, pero ya de Judas, ya de aquí para allá no se sabe nada. Hay alguien que dice, sí, porque el libro de Judas está ahí, pero no es el Judas Iscariote, es el otro Judas, es el hermano de Jesucristo, el que escribe. Y por otro lado, la actitud de Judas, que no fue de arrepentimiento, sino fue que fue pillado infragante. Hay personas, cuando trabajábamos en el centro de rehabilitación, recuerdo que cuando a alguien se le pillaba en, no sé, en algo que hacía a escondidas y demás, entonces confesaba, pero si no se le llega a pillar no confiesa. Eso nos pasaba a nosotros de niños, ¿verdad? Nos pillaban y entonces confesábamos, pero si no nos pillan, si no nos pillan infraganti, no hubiéramos confesado. Eso no es un arrepentimiento, eso es pues otra cosa. Ahora lo veremos en el original y vamos a entender realmente qué pasó por el corazón de Judas. Aunque ya leímos en versículos anteriores que el enemigo entró en su corazón y ya tenía la idea de venderle por 30 miserables monedas de plata. Lo que hemos visto aquí es el terrible fin que tuvo y después la aparente contradicción de si leemos el libro de los Hechos, que no lo vamos a leer, donde dice, y Judas, porque se quedaron sin un discípulo y tuvieron que echar a suerte para escoger a otro, que escogieron a Matías, y cayendo se reventó y sus entrañas fueron derramadas. ¿En qué quedamos? ¿Se ahorca o se le salen las entrañas? Aquí parece una contradicción. Bueno, la respuesta es que cayó de lo alto después de ahorcarse y se reventó. Consecuencia de un suicidio y posteriormente su cuerpo se desparramó. Pero no es tan importante la muerte, sino la intención con la que él se quitó la vida. Tuvo un trágico final, lo sabemos. Lo que hizo, ya lo hemos hablado, muchas cosas, pero continuamos hacia adelante, pues traicionar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues como un político que era Judas, pues esperaba, ya lo he dicho muchas veces, que Jesús viniera a traer un poco la espada. Por eso Pedro se enfada y saca su espada. Judas, que amaba tanto el dinero, él estaba cansado de los impuestos que ponía el Imperio Romano y pensaba que Jesús era la figura clave, ¿verdad? La figura clave que iba a quitar toda la opresión del pueblo romano, y se equivocó. Cuando vio un Jesús que decía palabras como el que te dé en la mejilla izquierda le pones la derecha, al que te pide dale, al que te pida la capa la túnica, al que te pida que le lleves aquí al lado, a la calle Mayor, no, lo vas a llevar más lejos todavía, vas a hacer el bien multiplicado por 3. Y Judas eso no podía entenderlo. ¿Cómo es posible que este hombre, que es justo, que es noble, se está dando cuenta de lo que estamos sufriendo como consecuencia de la opresión, y en lugar de quitar la opresión nos está diciendo que amemos al enemigo, que pongamos la otra cara y que encima le amemos? Eso sigue siendo incomprensible a fechas de hoy. No pensemos que hemos cambiado mucho los seres humanos. Por eso tanto Pedro como Judas o cualquier otro personaje Pilato, vamos a analizar la figura de Pilato, la de su esposa Claudia Prócula, y vamos a entender las actitudes del corazón humano. Si la Biblia está, primeramente porque es la palabra del Señor y toca, y segundo, porque aprender a través de los errores humanos podemos aprender que nuestro corazón no es mejor. Y si alguien en esta sala, en esta mañana, piensa que su corazón es mejor que cualquiera de estos personajes, pues se equivoca. Porque la palabra del Señor no dice eso en Isaías, dice que desde la cabeza hasta la planta del pie no hay nada sano, podrida llaga. Y
Textos que se repiten hasta que se nos quede que nuestras mejores obras son como trapos de suciedad. Eso dice la palabra. Ay, pero yo soy bueno y bien educado, yo no mato, no robo, ni bebo, ni fumo, ni me drogo, ¿verdad? Esa es la frase que se suelen decir a alguien para justificar su bondad. Pero la palabra del Señor dice que en pecado me concibió mi madre. Es que si analizamos la palabra, por cuanto todos, no casi todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios no vino a por un sector de la sociedad, vino a por la humanidad entera. Somos nosotros los clasistas, somos nosotros los que hacemos los distintos grupos sociales. Ricos, pobres, más ricos, mejores, más cultos, menos cultos, ¿verdad? Izquierda, derecha, marrajos, californios, arriba, abajo, azules, negros. ¿Cómo nos gusta? Sobre todo las divisiones binarias. ¿Tú eres de izquierdas? Pues yo de derecha. Tú eres en Cartagena, los que hemos tocado dentro de las profesiones el catolicismo, pues yo era californio y me enfadaba porque los marrajos se enfadaban. Son dos cofradías católicas, no hay que darle más importancia. Quiero decir, ese deseo que hay en el corazón humano que es divisionario y que por eso Jesús en Juan 17 tuvo que decir, Padre, que sean uno. Y estaba hablando de nosotros, fíjate, Padre, que sean uno, como tú y yo, somos uno. Y bueno, y hablaba de la unidad como una de las metas que tenemos que conseguir. Yo te digo algo, de verdad que estoy algo enganchadito al móvil y de vez en cuando, ahora está de moda el católico que se mete con el protestante que se mete con el católico, casi todo viene del continente americano, y yo me meto por el medio y digo, ¿pero qué estáis hablando? Piensan que los evangélicos no estudiamos la palabra, se ve que será en su país. Oye, que aquí estudiamos teología, que aquí conocemos las escrituras, que estás diciendo que si el diezmo, que si robamos, unas cosas tan raras. La palabra del Señor habla de unidad. Y siempre que veáis polémica, yo creo, mi consejo es que busquéis la unidad, la reconciliación. Intentar siempre reunir, nunca desparramar. Lógicamente, cuando haya que hablar claro, exponer tu pensamiento, en amor lo expone. Pero nunca buscar la polémica, porque el Señor no quiere tanta división, ni tantos problemas dentro de su pueblo. Pues aquí lo que vemos en estos versículos es el terrible fin, como he dicho, de un hombre que cometió el terrible pecado de... Bien, pues sí, si hubiéramos retrocedido la historia 3 años y medio atrás, más o menos cuando Judas conoce al Maestro, ni al mismo Judas se le pasó por la cabeza que iba a terminar vendiendo al Maestro. Hay una serie que ahora están dando en Netflix que se llama Cómo cazar a un monstruo, habla de la pederastia en España, de un señor que anda por ahí impune por las calles de Barcelona, por Masnou, y lo tiene todo hecho, ha abusado de un montón de niños y de jóvenes. Y bueno, han logrado cazarlo un periodista muy inteligente, pero él le han echado 23 años de cárcel, sigue negando que él no hizo nada, que lo que hizo tampoco es para tanto. Hay gente que hay de los que a lo malo llaman bueno y de los que a lo bueno llaman malo. Personas que no reconocen en su corazón que realmente han hecho lo malo. Por eso el salmista nos recuerda a todos los que estamos aquí en esta mañana que cuando oremos al Señor y le digamos, Señor, perdóname por mis pecados, yo añado una frase, aún de los pecados que me son ocultos. Porque hay actitudes pecaminosas que tú no conoces pero que están en tu corazón. Lo que pasa es que todavía nadie te ha tocado la tecla. Hay personas que piensan que su vida espiritual llega que va a este nivel. Y después se casa y la vida baja de nivel, dice, la culpa la tiene mi esposa, que va. Lo que pasa es que nadie te dijo nunca las cosas claras. Lo que pasa es que nadie nunca te confrontó. Lo que pasa es que nunca te humillaste delante de nadie. Y tú crees que tu vida espiritual está a un nivel 7. Y a lo mejor lo tenemos a un nivel 3. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones. Y Judas en ese momento, uno de los discípulos, 3 años y medio antes, ¿cómo iba a pasar por su cabeza que terminaría vendiéndole como si de un perro se tratara? Lo he escrito aquí. Hace 3 años y medio, a lo mejor nadie, incluyendo a Judas, pudo haberse imaginado estar involucrado en semejante traición. Pero la verdad es que sí, que Judas le traicionó. Por lo tanto, si ninguno de los que estamos aquí nos permitimos o nos dejamos ser transformados por su palabra, seríamos capaces de cometer los peores pecados que nos imaginemos. Y alguien dirá, yo no, yo vengo de la familia de los Rodríguez, yo vengo de la familia, yo con mi educación. Es que no leemos la palabra.
pueblo de Dios, es que no leemos la palabra. Las mejores intenciones de nuestro corazón no son buenas, el Señor lo sabe, lo dice en su palabra. Si no partimos de ahí, ya podemos dejar de ser cristianos en este mismo día. Eso dice su palabra, y lo que más trabajo le cuesta al ser humano, precisamente es reconocer su pecado, por eso la gente no se convierte. Nosotros, como hijos de Dios, ¿por qué vinimos? ¿Por qué va una persona al médico? Porque se siente enferma. ¿Por qué nos acercamos a Cristo? Porque nos dimos cuenta que sin Cristo estábamos perdidos y le necesitábamos. Pero no podemos ir con nuestras obras de justicia y decir, yo lo hice bien, sino quien lo hizo bien fue Él, porque Él fue el que murió por tus pecados y por los míos. No vamos a poder presentar ninguna carta de recomendación cuando nos presentemos delante del Padre. Nieto de pastor, hijo de pastor, mi hija era misionera, estudio de... No, eso no son las credenciales para entrar, las credenciales son las de Cristo, que rompió el acta de los decretos que había contra nosotros en la cruz del Calvario. Y sobre Él cayeron todos los pecados de la humanidad. Esto es duro de escuchar, aún para los cristianos, ¿verdad? Porque en el fondo sí nos gustaría llegar y decirle, yo hice algo por ti. Pero la salvación no es por las obras, es por la fe en lo que Él hizo, que posteriormente van a producir unas obras maravillosas. Pregunta, ¿Judas se arrepintió? La hemos respondido muchas veces, pero hoy vamos a ser un poquito más cultos y vamos a ver lo que quiere decir arrepentimiento o remordimiento a la luz del original griego en el que se escribió este texto. Hemos leído lo siguiente, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Dice vuestra Biblia, la Reina Valera del 60, dice arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Vale, incluso cuando hemos hecho la lectura, y Judas arrepentido fue cuando se dio cuenta que esto iba en serio. Él pensaba que Jesús iba a defender, hizo tantos milagros, porque no podría haber hecho otro milagro, haber llamado a 12 legiones de ángeles y habría exterminado a todos los romanos. Eso pensaba Judas. Pero cuando vio que Jesús se entregó libremente y sabía que no iba en broma y que realmente le iban a matar, Judas entró en temor. Se dio cuenta de su culpabilidad y acudió a los principales sacerdotes a decir, he entregado sangre inocente. Al enterarse de que Jesús había sido condenado, porque se enteró como el resto y todos se dispersaron, regresó para reconocer su pecado. Pero hay muchas formas de reconocer el pecado, ¿verdad? A veces decimos, esta persona tiene lágrimas de cocodrilo, ¿verdad que lo decimos? Hay personas que expresan los sentimientos, saben hacer un teatro increíble. Y te lo prometo, cariño, que esto no va a volver a ocurrir. Hasta la siguiente paliza, ¿verdad? Es tan sencillo imitar las emociones, es tan sencillo fingir unos sentimientos que realmente no brotan de un corazón arrepentido, sino de un alma que imita sentimientos. Y ahora vamos a entrar en esa palabra que he dicho. Al ver la actitud que Judas tomó, muchos creen o creemos que cuando traicionó a su Señor por las 30 piezas de plata, él realmente no creía que Jesús iba a morir. Yo también creo que ni Judas sabía que con esas 30 él iba a morir, no lo sabía. ¿Por qué? Pues porque en otras ocasiones habían intentado capturarlo, aún en el mismo templo, cuando le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado, generación de víboras, imagínate lo que les dijo. Y ni siquiera le pusieron la mano encima y pudo escaparse, cuando en aquella sinagoga intentaron despeñarlo allá en Nazaret y no lo lograron, pues Judas dijo, pues otra de tantas, se va a salir con la suya y no va a morir, pero él sí quería quedarse con las 30 monedas. Además, posiblemente, él creía que si Jesús llega a sentir la presión de la muerte, pues se hubiera defendido utilizando los poderes que como hijo de Dios él tenía. Pero Judas se equivocó. Cuando se dio cuenta que iba en serio, corriendo a los pastores a decir, lo lamento. ¿Y qué le respondieron? Pues allá tú. Eso es una traducción Reina Valera del 60. Si leéis otras traducciones, dicen, ¿y a nosotros qué nos importa? Hay una traducción que dice, ¿y a nosotros qué nos importa? Tú lo has vendido, pues ya está, es lo que queríamos, pillarlo. Ahora te buscas la vida. Ese lenguaje lo entendemos. Ahora te buscas la vida. Y no se buscó la vida, se buscó la muerte. Porque amargado, decepcionado, depresivo, se quitó la vida.
se suicidó, porque no se arrepintió. Una persona que se arrepiente no se suicida. Por eso la emoción que tenía realmente Judas en el corazón no era de arrepentimiento. No obstante, no pasó lo que pensaba Judas, sino ocurrió lo que estaba escrito, que como oveja, Isaías 53 lo hemos leído muchas veces, como oveja fue llevado al matadero. No se defendió, se entregó a la muerte y al martirio. Y eso a Judas tuvo que perturbarlo porque se sentiría culpable al máximo. Menuda culpabilidad. Por lo que yo he hecho, el maestro va a morir. Eso tuvo que haber producido en él, pues eso, un remordimiento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un texto que conocemos todo de memoria. Pues todo esto que hizo Judas lo que nos hace ver realmente es eso, que la paga del pecado es la muerte. En Judas se cumple este texto. Él pecó y la paga de ese pecado de traición le costó la vida. La paga del pecado es la muerte. Y esto lo leo. Y que no importan los placeres u ofertas que el mundo haga. Al final, ninguna oferta que este mundo te haga. Hombre, yo siempre digo, le llamo las 3 Fs del cristiano, por donde el enemigo ataca las faldas, las finanzas y la fama. Por ahí son los puntos débiles del ser humano. Si no, si escuchamos de personas que han sido grandes predicadores, fulanito de tal, no voy a nombrar nombres, cayó en pecado, ¿qué pasó? Pues casi siempre es un problema de faldas. Casi siempre es un problema de traición, un problema de sexo, un problema de ambición económica, de dinero, un problema de fama, de que se les ha subido la fama a la cabeza y han grabado tantos discos y se han hecho famosos. Y todo eso el enemigo lo ha utilizado para llevar. Solo en el caso de Judas, pues también hubo una serie de motivos por los cuales él se quitó la vida, porque pecó. Y la paga de ese pecado fue la muerte. El profeta Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, dijo el profeta Ezequiel. Y entonces viene la pregunta que vamos a resolver inmediatamente. ¿Judas realmente se arrepintió o no se arrepintió? Vale, podemos saberlo, pero vamos a ver lo que dice la Escritura, que es lo que nos interesa. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, sino que dice la palabra. Bien, pues en este texto que hemos leído, que el hermano ha puesto ahí, nos dice que Judas se arrepintió. ¿Pero realmente se arrepintió? Vale, pues vamos a ver. El arrepentirse que dice ahí la Biblia, en este texto, en griego, meta, meio, nai. El otro tipo de arrepentimiento ahora lo vamos a leer. Esa palabra, si alguien tiene alguna Biblia interlineal, ¿sabéis lo que es una Biblia interlineal? Si no la tenéis, es bueno tenerla. La tenéis un trocito aquí en griego y un trocito aquí en español. Y vais comparando palabra con palabra y os dais cuenta que a veces para traducir del griego al español no es fácil. Bien. Y si buscas esta palabra en el diccionario, que de hecho pone arrepentirse, y buscas la otra y también dice arrepentirse, pero con matices distintos, con matices. Lo hemos contado muchas veces cuando hablamos del verbo amar, que en España es amar. Pero aquí decimos amo a mi mujer, amo a mi esposo, amo a mi perro, amo a mi libro, amo mi tapa de magra con tomate y amo, yo qué sé, y lo amamos todo, pero el griego cuando dice de la mujer dice yo eros, y cuando ama a un amigo dice yo filios. Y cuando ama a la familia dice yo estorge. Y cuando ama a Dios dice yo ágape. Porque son distintas intensidades de amor. Pues con el arrepentimiento ocurre exactamente lo mismo. Distintas intensidades y emociones que se producen en el ser humano cuando hace algo que no es correcto a los ojos de Dios. Bien, pues la palabra para el arrepentimiento del señor Judas literalmente es sentimiento de lamentación. Que te lamentas, un sentimiento de lamentación. Eso quiere decir literalmente la palabra que aparece en Mateo. Pero en griego existe otra palabra que también se traduce como arrepentimiento, y esta es la palabra real, que es metanoeo.
la cual va más allá de un sentimiento de lamentación. Produce un profundo pesar en el corazón al reconocer el pecado que hace que la persona se vuelva de su mal camino, que cambie de manera de pensar, de sentir y de actitud. Hay personas que, claro, se sienten mal y si los pillan mal, ¡ay, qué mal me siento! Pero vuelven a hacerla una y otra y otra. Y cuando a veces oramos en las iglesias, hermano, ora por mí que tengo este problema. Pero tienes ese problema el lunes, el martes, el miércoles, pero muchachos, arrepiéntete ya. Si lo que tienes que hacer no es tener un sentimiento ni una emoción del culto de las 3 de la tarde porque hay una bonita alabanza, sino lo que tiene que haber en tu corazón es un cambio, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Y eso solamente puede hacerlo el Señor en tu corazón. Un cambio de pensar, de sentir y un cambio de actitud. Y esto sí ocurrió en Pedro, porque lloró amargamente. ¿Por qué? Porque había un arrepentimiento genuino que le hizo levantarse. Y lo que había en Judas era una simple emoción de culpabilidad que le llevó a ahorcarse. Por eso es muy importante que estudiemos los sentimientos que tenemos nosotros mismos. Porque a veces nos liamos, estoy llorando y no sé por qué. Tengo una emoción y no sé qué es lo que me pasa. Quizá habrá que analizar nuestras emociones, si son emociones sanas o no son emociones tan sanas. Hay una palabra muy nuestra, ¿verdad? ¡Ay, qué lastimica! Esa palabra no siempre proviene del cielo. Esa palabra muchas veces proviene del infierno. ¡Cuidado! Que eso es muy maternal. ¡Ay, qué lastimica! ¡Pobre tico! Eso le dijo Pedro a Jesús. ¡Ay, qué lástima! ¿Que te van a matar? No, que no te ocurra eso, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y dijo aparentemente una palabra muy emocional. ¿Por qué? Porque iba a estropear el plan de Dios. Y el plan de Dios era que él muriera. Y Satanás no quería que eso se llevara a cabo. Con una emoción falsa, una emoción que no nace en el corazón de Dios. Una emoción que nace en el corazón del enemigo, del mentiroso, del padre de mentira, del enemigo de nuestras almas. Sigo hacia adelante. Por lo tanto, Judas no se arrepintió en el sentido estricto de la palabra. Siguiente apartado de lo que estamos compartiendo. ¿Cuál fue el final de Judas? Lo leo. Cuando llega delante de los sacerdotes, dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. De verdad que cuando esto yo lo he leído en otra Biblia, el allá tú, no dice, ¿cómo decía? Lo he leído en 3 versiones esta mañana. Si ¿qué nos importa a nosotros? El allá tú se traduce de una manera muy brusca, que se puede entender. Haz lo que quieras. Nos da exactamente igual, como no importándole. ¿Por qué? Porque ya se habían salido con la suya, que era coger preso a Jesús. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Si se hubiera arrepentido, ¿dónde habría ido? Jesús, perdóname, fui tan ambicioso, codicié tanto el dinero, me equivoqué contigo, pensé que realmente venías a liberarnos de la esclavitud romana. Eso es un arrepentimiento. Sin embargo, su culpabilidad, esa traducción que quiere decir lamento y emoción, le llevó al suicidio. Por lo tanto, lo que hemos visto con esta lectura ahora mismo es un cuadro perfecto para los que estamos aquí, que somos cristianos, del fin que tiene el pecador que no se arrepiente. Un pecador. Hombre, no quiere decir que todo el pecador que se arrepiente no se va a ahorcar, no hablo de eso. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y lo contrario de vida, perdonadme, es muerte. Lo contrario de vida es muerte. Separados de mí, nada podéis hacer. O salvación o condenación. Ni el limbo, ni el purgatorio, ni ningún sitio intermedio entre el bien y el mal. O salvación o condenación. Sigo hacia adelante. Judas había hecho varias cosas mal. Traicionado al maestro. Se había confabulado con los líderes religiosos, los cuales al principio lo tratarían de maravilla. Buenos días, Judas, ¿qué deseas? Bienvenido, siéntate, ¿quieres algo? ¿Quieres un café? ¿Quieres un trocito de bizcocho, El enemigo como es. Cuando tú vas a pecar, el enemigo te lo pone todo en bandeja. Pero una vez que has masticado el pecado, después viene el IVA. Después vienen los impuestos. Los impuestos es la amargura, la depresión, el tratamiento psicológico, el psiquiátrico, el suicidio, la muerte. ¿Cuántas personas se zafan por el pecado, incluso dentro del cristianismo? Bueno, no pasa nada, después yo me arrepiento y vuelvo. No, es tan fácil. No es tan fácil.
Cuando un creyente se desliza con el pecado, volver cuesta muchísimo. Cuando un cristiano, lo repito, se desliza, volver a Cristo es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. No digo imposible, muy difícil. Pues dice que estos religiosos al principio le debieron de haber tratado como un gran amigo. ¿Por qué? Porque les iba a ayudar a deshacerse de ese carpintero que tanto les molestaba y que tantas verdades, sobre todo contra los religiosos, decía. Pero una vez hecho esto, la culpa por lo que había hecho consumió el alma de Judas. Y ni siquiera las 30 piezas de plata, que en un tiempo atrás eran tan deseables. ¿Os acordáis cuando Judas estaba viendo a aquella mujer derramando el perfume de alabastro? Rápidamente su mente hizo un cálculo matemático. 300 denarios. Si se hubiera vendido ese perfume, 300 denarios. Él nada más quería dinero, bolsa y dinero. Y el símbolo en los ojos del dólar. El amor al dinero. El amor al dinero fue lo que le cegó. Y no vio claramente quién era el Mesías, por culpa de ese pecado. Todos no tenemos quizá ese pecado, pero cada uno, como yo siempre digo, tenemos nuestro filisteo personal. Ese filisteo, tú sabes dónde está tu debilidad y tú sabes por dónde caes. Yo también lo sé. Y ese es el flanco de nuestra vida que más debemos de cuidar para agradar a Dios y para vivir en santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay que decir lo que la palabra del Señor dice. Seguimos hacia adelante. Una vez que Judas le traicionó, la culpa, como he dicho, lo consumió, ese dinero no satisfizo su corazón y ya había perdido su atractivo. Yo conozco un chico, hace tiempo, que en una iglesia había un centro de rehabilitación para personas que tenían problemas con la droga, la heroína, era lo que era años 80, 90 en España, y esta persona pues conoce a Cristo y al año de convertirse tiene una recaída, va y se inyecta heroína y viene y me dice: Domingo, he pecado. Digo, a mí no me lo cuentes, cuéntaselo al Señor. Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Es que no he sentido ni placer drogándome. Antes, por lo menos, yo sentía que me evadía, que podía salir de mi triste realidad, pero es que ahora ni me satisface el pecado. Y eso es para volverse loco y quitarse la vida. Porque hay personas que para zafarse de los problemas pues pueden acudir al alcohol, a las drogas, al sexo, o a diversiones que aparentemente no son pecados, pero son entretenimientos que nos alejan de Dios. Pero cuando uno conoce realmente a Cristo y toca el pecado no le satisface. Y Judas conocía a Jesús 3 años con él, pues imagínate. Pero ya ni las 30 monedas le dieron la satisfacción. Y ni 3.000 que le hubiera dado la satisfacción. Había realmente un remordimiento en su corazón, repetiré, hasta la saciedad que le llevó a la muerte. Los hombres que le pagaron por su traición lo rechazaron. Cuando uno peca, cuando uno se deja tentar y vuelve al pecado, los amigos que te pensaban tan amigos no son tan amigos y te quedan más solo que la una. Lo rechazaron y no le importó la angustia por la que estaba pasando, porque la situación de Judas era terrible, listado. Estaba totalmente solo. ¿Os habéis encontrado alguna vez solo? No me lo digáis. Estaba abandonado por el mundo que lo sedujo a pecar. El mundo es muy atractivo y es fácil de caer, sencillísimo, pero no satisface. A la gente joven le cuesta mucho trabajo creer esto de que el mundo no satisface y quieren probar y se asoman. Es que si nos lo prohíben, algo bueno habrá aquí, ¿verdad? Si estos mayores ya, claro, ellos porque son mayores y ya pues no tienen la adrenalina. Estaba abandonado por el mundo que lo sedujo a pecar y estaba consumido por la culpa de su pecado, por lo que decidió no ir a Jesús y pedirle perdón o al Padre, sino acabar y terminar con su vida. Yo he pecado, dice literalmente, entregando sangre inocente, y ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó al campo del alfarero. Se le llamaba así porque ahí se hacía arcilla. En el viaje a Israel más o menos está ubicado. El campo de Acéldama está ubicado en Israel más o menos por donde ocurrió el suicidio de Judas. Pero bueno, eso es turismo. Esto voy a leerlo porque lo he sacado de un escritor que habla de cómo es el terrible final de las personas que después de haber conocido la verdad quieren seguir pecando. Porque dice que si te intentas echar... Si yo me hago una carrera con Dani, que es un pedazo de gimnasta, vamos...
Yo me asfixio a los 100 metros, pero Dani me gana, lo tengo claro. Me va a ganar siempre. Pues el pecado corre más que tú, Dani. Y si alguna vez intentamos hacernos una carrera con el no, este pecado yo lo tengo superado. Yo el pecado ya del sexo, el de esto, yo ya lo tengo superado. Cuidado, cuidado. Porque como intentes hacerte una carrera con el pecado siempre se va a llevar la medalla de oro. Tú la de plata y la de bronce. Él llegará antes que tú. Así que no provoques. No provoquemos al Señor. Jugando, esto me lo dejo yo cuando quiera. Esto lo tengo yo superado. Yo ya no haré esto nunca. Bueno, dice este autor. Así es el trágico final del camino del que persiste en pecar. Al principio, el pecado seduce a su víctima. Se presenta como una tentación que le promete satisfacer los deseos de la carne, por engrandecer el ego del hombre o de la mujer, por entregarle algo que pretende ser prometedor. Sin embargo, es solo una carnada. ¿Sabes lo que es una carnada? ¿Los que sois de este país? Una carnada. Porque una vez consumado el pecado, aquello que tanto seducía tu alma, el alma del hombre y de la mujer, con un deseo desbordante, esto mismo lo consume hasta destruir su vida. Así es el pecado. Se presenta muy noble y termina muy mal, como aquel señor que se fue de la iglesia dejando a su esposa porque otra señora de otro país le prometió amor y dejó a su mujer. Y en el otro país le dejó también la otra mujer y se quedó, como decimos, perdona, en España, ni chicha ni limonada. Se quedó sin nada. Se quedó sin nadie. Y se fue. He encontrado una mujer, esta sí que es una mujer de verdad. Se quedó sin ninguna de las dos. Cuidado, porque el pecado siempre pasa factura. Hay gente que dice, bueno, yo estoy pecando disimuladamente, veo pornografía escondida, la iglesia no lo sabe, pero el Señor lo sabe, el Señor lo ve todo. Y no podemos tener el síntoma del avestruz que esconde su cabeza y el avestruz piensa que como no, él no ve nada, no lo van a ver a él. Dios lo ve todo. Y la paga del pecado es la muerte, que lo entendamos. Y si a lo mejor en el 2013 podría haberle ocurrido a David cuando se acostó con Betsabé, ¿cuándo lo confrontó el profeta Natán? Pues a lo mejor en el 2017, 4 años después. De hecho, cuando lo confronta, ¿qué dice David? Ese hombre es digno de muerte. Y Natán dice, ese eres tú, porque tenías a tu esposa y te acostaste con Betsabé y mataste a su marido mandándolo al frente de batalla. El pecado siempre nos alcanza como no haya un arrepentimiento genuino, que fue lo que no había precisamente en el corazón de Judas. Pues así como define un creyente. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso lo dice el Proverbio 5:22. Es un proverbio que yo creo que podríamos aprender, Proverbio 5:22, para ver de los efectos nocivos, igual que cuando compras un medicamento y pone efectos secundarios. Yo leo siempre los efectos secundarios de los medicamentos. Mi hija me dice, Ana, que no los lea. ¿Sabéis por qué? Porque cuando los leo ya no me tomo nunca el medicamento. Produce taquicardia. Yo que soy tan hipocondríaco, le va a producir, este medicamento no me lo tomo. Pues hay que leer los efectos secundarios del pecado. Y aquí el autor de Proverbios, Salomón, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su propio pecado, o de su pecado, dice en este caso. Qué triste final, repito, tuvo este hombre. Tuvo la oportunidad de ser algo mejor de lo que fue, pues, y haber sido recordado como un gran siervo de Dios y no como un traidor que podía haber tenido la oportunidad de heredar la vida eterna y no condenarse de esa manera suicidándose al no soportar la culpa de la traición. No soportó la culpa y la culpa no viene precisamente de arriba. La culpabilidad fue ese sentimiento que se le llama aquí arrepentimiento, es culpa, 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 una culpa que no le llevó a arrepentirse. Sin Cristo Jesús, todos y cada uno de nosotros seríamos capaces de cometer los peores pecados que jamás podríamos imaginarnos. Y yo sé que tu mente, incluso mi mente, y yo preparando el mensaje, yo decía, no, imposible, porque yo sería incapaz de hacer esto. Vale, quizás seas incapaz de hacer esto, pero en unas circunstancias específicas, a lo mejor sí lo hacemos. En unas circunstancias, bajo una presión
bajo, no sé, en defensa de un familiar. No tenemos ni idea de lo que seríamos capaces de hacer, porque en pecado me concibió mi madre y porque el corazón esconde cosas ocultas. Hay un texto aquí bastante, lo voy a leer, una pequeña historia y no vamos a estar mucho tiempo más. Hay mucho, pero yo pienso que lo importante ya se ha dicho. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que cometió grandes atrocidades. No fue Nerón, que también las hizo. Pero que años atrás, antes de cometerlo, nunca hubiera querido que los cometiera. Nunca hubiera querido que los cometiera. ¿Has visto la serie de Jeffrey Dahmer? ¿No? Yo es que veo muchas series, sobre todo asesinos en serie más. No es que sea ni esté estudiando criminología, pero me interesa saber el corazón humano de qué es capaz. Pero nosotros nos defendemos, es que se estaría mal, tendría una esquizofrenia, tendría una paranoia, y nosotros nunca podemos ser ese. Pero que sepamos que yo he visitado cárceles, y cuando vas a las cárceles te encuentras con personas que hicieron la ESO como tú y como yo, hicieron la EGB, hicieron la comunión, tienen papá, tienen mamá, tienen abuelo, tienen abuela, coche, hablan, cantan, normal. ¿Y por qué terminaron? Hombre, porque ellos eran de un barrio que es donde yo no he yo. Hombre, mi educación me va a llevar a mí a hacer las atrocidades que han hecho estos chicos. Y hasta ahí puedo leer, como decía la del 1, 2, 3, la Mayra Gómez. Vamos a leer este texto. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso, diciendo: el varón de Dios, Eliseo, ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente, un regalo, y ve a recibirle al varón de Dios, y consulta por él al Señor, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Menudo regalo, 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanará. Sin embargo, lo importante no es que sane o que no sane. El Señor me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, sacarle los colores. Luego lloró el varón de Dios, Eliseo lloró, y le dijo a Hazael: ¿por qué lloras? ¿Por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Ya él estaba profetizándole a Hazael que él haría mucho mal, y a Hazael, ni se le pasaba por la cabeza lo que iba a ser capaz de hacer. Y aquí se lo enumera. Dice: mira lo que vas a hacer, porque es el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños. A los niños los estrellarás contra la pared. Y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Aun las que estén embarazadas vas a arrancar el feto de sus entrañas. Y Hazael no daría crédito a lo que estaría escuchando, porque si yo no maté a una mosca en mi vida, diría. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagas tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Siria, Hazael. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Allí se murió el rey. Y reinó Hazael en su lugar. Y si queréis saber el siguiente capítulo, cuando estéis en casa, os vais a Segunda de Reyes y leéis en el siguiente capítulo y vais a ver todas las atrocidades que llegó a cometer Hazael, profetizadas por el profeta Eliseo. Si a Hazael en ese momento le hubieran dicho: harás esto, ya se lo dijo. Tú estás loco, como yo, estrellar niños. Lo hizo. Claro, Domingo, ahora estamos en el siglo XXI, pero tendría alguna esquizofrenia, no estaría en tratamiento psiquiátrico, ¿Os dais cuenta cuántos argumentos tenemos siempre para anular el versículo de en pecado me concibió mi madre? Nos damos cuenta de que todos somos pecadores. No es decir que todos vamos a estrellar niños contra la pared, no estoy diciendo eso, sino que el cristiano, sobre toda cosa guardada, guarda tu sueldo, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
tu corazón, porque de él mana la vida o la muerte. Por eso el cristiano debe de guardar su corazón. Azael no lo guardó, Judas no guardó su corazón. Pedro se despistó y guardó su corazón porque cogió la actitud correcta. Bien, podríamos seguir así mucho tiempo más, pero lo dicho está. Esta historia bíblica que os acabo de leer nos muestra cómo el hombre puede ser capaz de cometer las peores barbaridades en su vida si Dios no gobierna su corazón. Azael nunca pensó que llegaría a cometer todas estas barbaridades contra Israel. ¿Pero qué es lo que impulsó a esto? ¿Por qué escuchamos en las noticias tantas traiciones o crímenes horrendos que los hombres cometen? ¿Qué impulsa a los seres humanos a convertirse en esa clase de seres malvados? Porque verdad que cuando ves algo así de, uy, ¿cómo es capaz de hacer esta persona eso? Pues esa persona 10 años atrás pensaría lo mismo. ¿Cómo este es capaz de hacer esto o lo otro? Ayer vi una serie, lo repito, Cómo cazar un monstruo, tenéis que verlo, es un hecho real. Este hombre lleva en prisión unos años y no reconoce todavía su yo. ¿Y sabéis por qué? Porque él cree que la pederastia, el haber abusado de jóvenes era algo normal. Él quería darse placer y manoseó a algunos jóvenes, ya está. ¿Por qué va a ser malo? Y eres creyente y comulga y confiesa. Y él dice que peor es el sacrilegio. Un sacrilegio es peor. Pero eso no tiene tampoco tanta importancia. No ve la gravedad de su pecado. Pues tenemos que orar para que el mundo vea la gravedad de su pecado. Y tenemos que orar para que nosotros veamos la gravedad del nuestro. Y tenemos que ajustar nuestro corazón y sintonizar nuestro corazón con el cielo para hacer la voluntad del Padre. Hombre, no acabar como Judas tampoco. No entendéis. Termino con Mateo 15. Mateo 15, ya hemos hecho este estudio. Mateo 15 del 17 al 19 y aquí dejamos la predicación. Dice así, Mateo 15. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, no del músculo, del corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por lo tanto, el problema es el corazón del ser humano, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque es perverso. El corazón del ser humano es perverso. Pero cuando nos sometemos, someterse es ponerse bajo, cuando nos sometemos a la palabra de Dios y dejamos que ella nos transforme, porque no se trata de abrir el libro de Dios, se trata de hablar con el Dios del libro. No es lo mismo abrir el libro de Dios que hablar con el Dios del libro, es decir, Dios mío, transfórmame por medio de tu palabra. Cambia mi actitud hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia mis compañeros de trabajo, ahí donde yo tengo la debilidad. Cambia mi corazón con respecto a mis compañeros de trabajo, ya te contaré a mí después. Madre mía. Tenemos que dar testimonio cristiano, si no, como no demos testimonio, después no podemos hablar de Cristo porque nadie va a creer. El testimonio es muy importante y todos los que estamos aquí somos cartas leídas al mundo. Van a leer y pensamos que no, pero están detrás de nosotros a ver dónde está el fallo para tirar por tierra el Evangelio de Jesucristo. Y concluyo con esto, lo dejamos aquí y ya la semana próxima, si el Señor lo permite, continuaremos con el juicio que Pilato le hizo a Jesús y donde Jesús dice yo. Bueno, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Os han preguntado personas ahí fuera? Porque España es muy difícil que la gente se convierta. ¿Qué es la verdad? Pero hay tantas verdades, ¿dónde está la verdad? Pilato hizo esa pregunta, ¿qué es la verdad? Fijaros si estaba ciego Pilato, si yo tengo glaucoma, Pilato tendría que tener ahí, una degeneración macular en el ojo tremenda. Porque le pusieron a Cristo así cara a cara y le estaba preguntando a la verdad, ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad delante. Es como si yo pregunto, ¿dónde está la Biblia? Pues, si la tienes en la mano. Anoche volví a hacerlo. Encarna mis gafas y te las llevas puestas. Las llevas puestas, Domingo, que llevas puestas las gafas. Y yo sufriendo por mis gafas y las llevaba puestas. Pues hay personas que tienen tan cerca la verdad. Tantas veces se ha predicado en este local la palabra. ¿Cuántas personas habrán atravesado esta puerta y la de todas las iglesias? Y se han ido escuchando el mensaje de salvación y no ha habido transformación ninguna en su vida. No, yo no voy a decir por qué, porque no lo sé. No lo sé.
pero pienso que está en la actitud del corazón, en abrir el corazón a la verdad del Evangelio. Querido Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, sobre toda cosa guardada, queremos guardar nuestro corazón, sabemos que de él mana la vida y queremos pedirte perdón por las actitudes que no te agradan y queremos que tu Espíritu Santo, a través de la lectura de tu palabra, de la oración, pueda seguir transformando nuestras vidas, Señor. Queremos ser cartas leídas, queremos ser la sal, Señor, de esta tierra, Señor, y queremos dar sabor a este mundo, Señor, que perece y que no te conoce. Sigue trayendo almas, Señor, a tus pies, Señor. Gracias te damos por cada hermano, cada hermana, niño, joven, anciano, que en esta mañana nos encontramos aquí, Señor. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos tomado el pan y el vino recordando, Señor, tu muerte y hemos escuchado tu palabra, esa palabra que transforma, que cambia los corazones. Gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos como hermanos en comunión. Muchas gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.